En la programación, el casting se conoce como una conversión de un tipo de dato a otro tipo de dato utilizando el casting. En la programación orientada a objetos necesitamos primero un árbol de herencia para hablar del casting y tenemos dos tipos de casting. Primero, cuando utilizamos una referencia de la clase superior para apuntar a una instancia de la clase inferior, este se conoce como upcasting. O incluso al revés, cuando utilizamos una referencia de la clase inferior para apuntar a una instancia de la clase superior, y esto se conoce como downcasting. También tenemos la terminología de narrowing casting y de widening casting para los dos conceptos. SAP utiliza el concepto al revés o los nombres en los manuales anteriores de la programación orientada a objetos. Hemos decidido en la Academia Logaly para alinear la terminología y los conceptos del narrowing casting y del widening casting con los demás lenguajes de programación para utilizar los mismos tipos cuando hablamos de este casting o de esta asignación de las referencias. Lo que es importante es conocer el upcasting y el downcasting, cómo se utiliza y el propósito, más que el nombre o la terminología que lo podemos encontrar en SAP con diferencia a otros lenguajes de programación. Así que este tipo de nombre que le asignamos puede resultar confuso para algunos. Simplemente nos quedamos con la idea de que lo intentamos en Logaly alinear con los demás lenguajes de programación orientada a objetos. Empezamos con la creación de una nueva clase para representar este concepto. Primero, en un árbol de herencia. En la creación de las clases indicamos la clase ZCL07. Y como mejor para entender este tipo de casting es utilizar la clase animal como clase superior y después podemos crear un tipo de animal que hereda de la clase animal para ver cómo es posible redefinir algunos de los métodos y utilizar este casting apuntando con la referencia de la clase superior en esta sesión a una instancia de la clase inferior, concepto conocido como upcasting o narrowing casting. Le indicamos también el nombre o la descripción para la clase después del nombre es animal y seguimos con la asignación de la orden de transporte. Estamos con la instancia del cloud con la misma orden de tipo workbench donde queremos definir en la encapsulación pública un método para esta clase. El nombre del método es el método walk o andar en español, donde queremos tener en la firma un returning value, un método funcional que se encarga simplemente de devolver un valor con el tipo del walk o del animal que va a andar, con el tipo string, una cadena de caracteres, y seguimos con la implementación del método en la implementación de la clase, con el apoyo de la herramienta Add Implementation for Walk para el método donde tenemos que implementar la lógica de negocio, en este caso simplemente con la asignación de un texto, una cadena de caracteres para la variable o el parámetro de tipo returning value, indicando como texto para esta clase de animal walks, el animal anda, walks le indicamos en el texto, activamos la clase y rápidamente seguimos con la creación de una nueva clase en el mismo paquete, en la misma subcarpeta ZCL. 08 es la clase del lion, el león que también anda, primero el animal que anda con su método, con su implementación. Hacemos abstracción de los nombres o de las clases que utilizamos, es simplemente a modo de enseñanza para entender mejor este concepto del casting. Por eso utilizamos la clase del animal, porque un león es un animal y también entendemos mejor esta forma o este concepto. Tenemos el árbol de herencia con definition inheriting from desde la anterior clase. Copiamos el nombre de la clase padre con la inserción control C y control V en la clase hija. Y desde aquí podemos seguir con la lógica en cuanto eliminamos la parte del final, concepto que veremos más adelante sobre el tipo de la clase padre para permitir la herencia en la clase hija. Podemos ahora realizar una comprobación del código con este check. Parece que hace falta también la activación para que la clase hija pueda ver el cambio en la clase padre. De nuevo check y ya tenemos el error solucionado.
Ahora nos interesa implementar el mismo método, el método andar o walk, con la redefinición de la clase padre. Es redefinition, no es returning value. Seguimos con la implementación del método, agregamos la implementación y devolvemos en el mismo parámetro, porque también heredamos la firma, otra cadena de caracteres en la implementación de la clase hija con el copy-paste del código anterior, donde le cambiamos the animal walk con the lion walks o el león anda. Activamos la clase y ahora utilizamos de nuevo la clase de ejecución, la primera clase que hemos creado, para hacer uso de lo que es la interfaz Object Oriented ADT Class Run con el método main, donde podemos comentar también la última implementación, dejando este código simplemente a modo de consulta para posteriores investigaciones que podemos realizar sobre el código ya implementado. Y continuamos con una declaración de la clase animal o la referencia de la clase animal que apunta a la instancia que ya creamos y apuntamos en la misma instrucción. Sería la clase ZCL07, que la copiamos, insertamos, control C, control V, y ya tenemos la declaración y la instancia de la clase. Continuamos con el local object lion, con el león también, indicando que aquí utilizamos la segunda clase, que es la clase hija de la anterior, para indicar también la instancia con la instrucción new. Ahora lo que nos interesa es llamar al método que tenemos sobre la primera referencia de la clase padre. Sabemos que tenemos el único método walk, el método que devuelve a través del returning, porque es un método funcional, una cadena de caracteres, y queremos envolver esta llamada o la respuesta de la cadena de caracteres en la instancia del out que tenemos en esta clase, en este método precisamente, para utilizar el método write, donde escribimos en la consola prácticamente todo el contenido de la cadena de caracteres. Podemos utilizar la misma instrucción o la misma lógica, que la copiamos y la replicamos con la referencia de la clase hija del león, que también tiene el método walk con la redefinición y con su propia implementación. Activamos la lógica, estas 4 instrucciones con 2 instancias y 2 llamadas a los métodos de cada implementación, y con F9 queremos ejecutar en la consola para visualizar el resultado, y tal como esperamos podemos observar que el animal anda y que el león también anda por la implementación que tenemos en cada clase, 2 implementaciones diferentes. Ahora queremos utilizar lo que es el narrowing casting o el upcasting, donde hacemos uso de la referencia de la clase superior para apuntar a una instancia de la clase inferior, concepto importante a entender porque en la programación orientada a objetos no se realiza una copia de la referencia, simplemente indicamos que la referencia animal apunta a la instancia que apunta también la referencia del león, en este caso la instancia de la clase hija, y queremos ejecutar el mismo código con la respuesta del método walk o andar, copiando y pegando el código, o aún más podemos también agregar una cadena de caracteres donde le indicamos que aquí se trata de lo que es el narrowing casting, el concepto que tiene que ver con el upcast. Esto es importante entender, el upcast que estamos realizando con una referencia de la clase superior. Apuntamos a una instancia de la clase inferior. Queremos tener también esta cadena de caracteres representada en la salida. Activamos de nuevo la implementación, limpiamos la consola con clear e intentamos ejecutar de nuevo, o incluso lo que haré es indicar o agregar más intros para tener la atención centrada en el código que estamos implementando con el casting, el upcast o el narrowing casting sería correctamente la cadena de caracteres que hay que agregar. Activamos y de nuevo ejecutamos en la consola para visualizar lo que sería esta ejecución del código con una ABAP Application Console. Observamos primero que tenemos la instancia de la clase superior con su referencia que ejecuta correctamente el método esperado, la referencia de la clase inferior con su implementación que también se ejecuta correctamente. Después de haber aplicado el narrowing casting, es decir, con una referencia de la clase superior
apuntamos a una instancia de la clase inferior, el appcast. En este caso observamos en la salida, aunque utilizamos la referencia de la clase superior por apuntar a un objeto de la clase inferior, realmente disponemos de la implementación del método de la clase hija y ejecutamos the lion walks o el león anda, y lo mismo con la referencia de la clase inferior, lo que era el esperado. Aquí es la explicación del concepto en la línea 28, donde la referencia de la clase superior apunta a una instancia de la clase inferior ejecutando métodos de esta clase. Esto quiere decir que no estamos utilizando el objeto que tenemos definido en la primera ventana con su implementación, sino que manejamos una instancia del segundo objeto, que es la clase hija, y con esto podemos tener la ejecución de este método de la clase hija. También es posible a nivel del compilador utilizar esta llamada al walk, porque este walk hace referencia a los métodos definidos en la clase padre. Aunque es el método definido en la clase padre, por la redefinición realmente ejecutamos el método de la clase hija, y con esto observamos la potencia de esta asignación de este casting, narrowing casting o el upcast.